Vamos pues. Entonces hoy vamos a hablar, muchachos, acerca del telencéfalo, ¿verdad? Que es una de las divisiones que tiene el prosencéfalo cerebral anterior. Entonces, el telencéfalo, o sea, los hemisferios cerebrales, la corteza cerebral. Lo primero que tenemos que saber del cerebro, muchachos, es que llama la atención esa morfología, que era lo que les decía previamente, que tiene esa superficie con ese aspecto arrugado, ¿verdad? Con el único objetivo de aumentar la superficie nerviosa dentro de la cavidad craneal. Entonces, dentro de la cavidad craneal, eso hace, muchachos, que se formen estos surcos y estas elevaciones que son denominadas circunvoluciones. Entonces tenemos surcos que también son denominados fisuras y tenemos circunvoluciones que también son denominados girus. O sea, surcos también denominados fisuras y girus también denominados circunvoluciones. Aquí lo tienen, circunvoluciones también denominados girus y surcos también denominados fisuras. Es importante que sepan que en el cinético se denominan girus y en el SNEL se denominan circunvoluciones, ¿verdad? Entonces, pero es lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que aprender, muchachos, entonces, es que en el cerebro se reconocen tres caras. En cada hemisferio cerebral se reconocen tres caras. Que esta cara, que es la cara superolateral, o también denominada dorsolateral, una cara medial, que es también denominada interhemisférica, y una cara inferior, que es también denominada cara basal. En cada una de las caras se reconocen giros y circunvoluciones específicos, ¿verdad? Que pueden o no verse en una u otra cara. Con respecto a la morfología desde el punto de vista funcional, el cerebro se divide en 5 principales lóbulos, ¿verdad? Que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo de la ínsula, que creo que lo tenemos en otra imagen por aquí, y el lóbulo de la ínsula, que ya vamos a hablar de él. Entonces, en cada estos lóbulos se encuentran divididos por los surcos principales. Entonces, el primer surco que tenemos, muchachos, es el surco longitudinal, que divide el hemisferio cerebral derecho del izquierdo. El siguiente surco representativo es el surco central, también denominado de Rolando en la antigua anatomía, surco central. Este surco central divide al lóbulo frontal del lóbulo parietal. Luego tenemos otro surco importante, que es el surco lateral, también denominado de Silvio. El surco lateral o de Silvio divide a los lóbulos parietal y frontal del lóbulo temporal. Tenemos un cuarto surco, que es el surco parieto-occipital. Este surco parieto-occipital divide, como su nombre lo indica, al lóbulo parietal del lóbulo occipital. Partiendo de estos surcos, vamos a denominar hacia adelante todo lo que es frontal, hacia atrás lo que es parietal en el caso del surco central, y en la región inferior del surco lateral todo lo que es temporal. Entonces, se reconocen estos 5 lóbulos que les dije: frontal, parietal, temporal, occipital y el lóbulo de la ínsula, que se encuentra en la profundidad del surco lateral. Sin embargo, en la neuroanatomía también se describe el lóbulo parihipocampal y el lóbulo límbico, de lo que vamos a estar hablando más adelante. Entonces, comenzando a hablar de cada hemisferio, de cada lóbulo, muchachos, con respecto al lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital y en el lóbulo de la ínsula se reconocen circunvoluciones y girus. Circunvoluciones son girus y surcos propios. Comenzaremos hablando del lóbulo frontal. Entonces, en el lóbulo frontal, muchachos, vamos a encontrar una circunvolución muy importante que discurre de forma longitudinal al surco central, que es la denominada circunvolución precentral. Circunvolución precentral. En alguna literatura también se denomina pre-rolándica. En esta circunvolución hacia adelante vamos a encontrar el surco precentral, también denominado pre-rolándico.
Entonces, la circunvolución precentral o prerolándica se encuentra delimitada por el surco central y el surco de Rolando. Perdón, por el surco central y el surco precentral, o surco de Rolando y prerolándico. Del surco central o de Rolando hacia adelante encontramos la circunvolución precentral. Y si ahorita observamos el surco precentral, del surco precentral nacen hacia adelante dos surcos, que son el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Estos surcos, el frontal superior y el frontal inferior, dividen al lóbulo frontal en las circunvoluciones: circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y la circunvolución frontal inferior. En la región inferior, es decir, en la circunvolución frontal inferior, vamos a encontrar tres girus importantes, que son el girus opercular, el girus triangular y el girus orbital, que están íntimamente relacionadas con la articulación lingual, en un área que se denomina área de Broca, el mapa el área de Broca, según el mapa de Broca, que ese es un mapa importante con respecto a la funcionabilidad, ¿verdad?, de las áreas funcionales, pues, del cerebro, de la corteza cerebral. Entonces, en la circunvolución frontal inferior vamos a encontrar esas tres circunvoluciones específicas. En la región parietal, muchachos, vamos a encontrar el surco precentral, también postcentral, perdón, o postrolándico. El surco postcentral o postrolándico, que delimita la circunvolución central, perdón, la circunvolución postrolándica o postcentral, como quieran llamar. Entonces, postcentral. Hacia la región posterior del surco precentral, del surco postcentral, se va a discurrir el surco intraparietal. El surco intraparietal que divide a la región parietal en una circunvolución parietal superior, también denominada lobulío parietal superior, y en una circunvolución parietal inferior o lobulío parietal inferior. Con respecto a la morfología o a las funciones de esta área, es importante saber que la circunvolución frontal, en las regiones del lóbulo frontal, en la circunvolución precentral, vamos a encontrar el área de la corteza motora primaria, que la corteza motora primaria está íntimamente relacionada con los movimientos voluntarios de nuestro cuerpo. También vamos a encontrar, no vinculado estructuralmente a las circunvoluciones frontales, la corteza hacia adelante, la corteza motora suplementaria, que tiene que ver con los movimientos que llevan mucha planeación, como aquellos que tienen que ver con el uso de ambas manos, que era lo que les decía previamente. Todo el restante del lóbulo frontal que queda en circunvoluciones se denomina corteza prefrontal. Ahí encontramos actividad con respecto a la planeación. Es importantísimo, ¿verdad? Está la planeación, comportamiento, que tiene que ver con toda esta respuesta de nuestro cuerpo ante actividades que tenemos que hacer planeadas, ¿verdad? Tiene una importante conexión con el área parietal del que vamos a estar hablando. Con respecto a la circunvolución postcentral o circunvolución postrolándica, aquí vamos a encontrar la corteza somatosensorial o somatoestésica. Esta corteza, muchachos, es la responsable de la percepción de todos los estímulos interoceptivos o propioceptivos que llegan desde nuestro cuerpo hacia el cerebro. Está conectada directamente con el núcleo ventral posterolateral del tálamo y tiene muchísima actividad, ¿verdad?, de aferencia. En este caso se dan las sensaciones de todo nuestro cuerpo.
temperatura, tacto, vibración, tacto discriminativo, tacto leve, todo lo que tiene que ver con las sensaciones de nuestro cuerpo. Hacia la región posterior de esta corteza, que es la corteza postcentral, vamos a encontrar todo el resto de la región parietal, del lóbulo parietal, está relacionado con la asociación de esto, o sea, cómo de todos estos estímulos, cómo son integrados, ¿verdad? Aquí son analizados en esta región parietal. En esta región parietal también, muchachos, vamos a encontrar dos circunvoluciones importantes, que son la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular, que son estas que observamos aquí, la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular. Es decir, la circunvolución supramarginal representa el límite posterior de este surco, que es el surco lateral o de círculo, y la circunvolución angular representa el límite posterior del surco temporal superior. ¿Qué importancia funcional tiene esto? Que aquí se encuentra un área importante que se denomina área de Wernicke, que es fundamental para la comprensión del lenguaje hablado. Entonces está íntimamente conectado con el área de Broca, que está conformado, como ya habíamos hablado previamente, por la circunvolución opercular, la circunvolución triangular y la circunvolución orbital. Entonces, estas dos áreas están súper conectadas incluso por un fascículo que se denomina fascículo arqueado, importante que la comprensión de esta parte. Como les decía, estas tres áreas de la circunvolución frontal inferior, que es el área de Broca, en esas tres circunvoluciones, la circunvolución opercular, la orbital y la triangular, son las que nos permiten la articulación lingual, es decir, lo que nuestra mente piensa, articula en la lengua para poder hablar. Y está conectada con el área de Wernicke, que nos permite comprender el lenguaje hablado, que era lo que les decía entonces previamente. Entonces está una lesión, por ejemplo, a nivel del área de Wernicke, la persona no puede comprender lo que está diciendo, puede hablar y decir una idea, pero no puede comprender lo que alguien le está diciendo. En cambio, una lesión en el área de Broca, que es la articulación lingual, la persona puede comprenderte porque el área de Wernicke está intacta, pero él no logra decir una frase o una frase que lleva lógica, ¿verdad? No te logra contestar con una idea específica. Entonces, es importante mencionar que esta área de Wernicke, el área de Broca, se encuentran en el hemisferio dominante, ¿verdad? En el hemisferio dominante. Muy bien. Entonces, pero esta área de Wernicke, muchachos, se encuentra descrita como en la región posterior de la corteza auditiva primaria. Entonces, para eso tenemos que hablar del lóbulo temporal. Entonces, en el lóbulo temporal, muchachos, se describen tres circunvoluciones y tres surcos. Entonces, los surcos son surco lateral, que ya sabemos que es uno de los surcos representativos. Entonces, el primer surco es el surco temporal superior. El segundo surco es el surco temporal medio, y el siguiente surco es el surco temporal inferior. Entonces, el surco, la circunvolución, o se observan tres circunvoluciones, porque eso es lo que iba a decir: la circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y la circunvolución frontal inferior. Entonces, la circunvolución temporal superior, la circunvolución temporal superior y la circunvolución temporal media se encuentran divididas por el surco temporal superior. La circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior se encuentran divididas por el surco temporal medio. Y el surco temporal inferior divide la circunvolución temporal inferior de la circunvolución occipitotemporal lateral, que se encuentra, o mejor vista, en la cara inferior o basal del cerebro. La importancia de este lóbulo, muchachos, es que en la corteza temporal, en la corteza auditiva se encuentra la circunvolución temporal superior. La corteza auditiva primaria
se encuentra en la circunvolución temporal superior. Entonces, te describe la literatura que el área de Wernicke representa la porción posterior o hacia atrás de la corteza auditiva primaria. ¿Ok? Muy bien. Con respecto al lóbulo occipital, muchachos, el lóbulo occipital no tiene sus circunvoluciones bien delimitadas, bien frecuentes, pero sí encontramos un surco, que es el surco calcarino, que divide al lóbulo occipital en una porción superior y una porción inferior. Lo importante de este surco calcarino es que en las paredes del surco calcarino se encuentra la corteza visual primaria. O sea, todo lo que nosotros observamos se encuentra, los fascículos se encuentran dirigidos a ese nivel, conectándose con los cuerpos geniculados del tálamo. Eso es importantísimo. En los colículos del mesencéfalo, los cuerpos geniculados del tálamo tienen importancia en la conexión de la vía auditiva y la vía visual. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Es importante que sepan, muchachos, que en estas circunvoluciones de la circunvolución precentral y la circunvolución postcentral, vamos a encontrar entonces la corteza motora primaria en la circunvolución precentral y la corteza somatoestésica o somatosensorial en la circunvolución postcentral. Aquí se encuentra o se genera o se creó un homúnculo que se denomina homúnculo motor y homúnculo sensitivo, que fueron creadas por el doctor Penfield, que es un neurocirujano que estimuló eléctricamente estas áreas del cerebro y se logró determinar la morfología que hace ellos. Esta área, muchachos, representa, se crea un humano deforme, con las manos grandes, los labios grandes, la lengua grande. Lo tengo en imagen aquí lo pueden observar, que son el homúnculo sensitivo y el homúnculo motor, donde se logra ver que en la corteza motora primaria, las áreas de mayor afinidad que tiene la corteza para la movilidad o la afinidad de la movilización de las diferentes áreas del cuerpo. Cabe resaltar el gran tamaño de las manos, del labio superior, de la lengua, ¿verdad?, que generan este homúnculo. Aquí lo podemos observar, este es el homúnculo motor. Mientras que el homúnculo sensitivo es este que observamos aquí, ¿verdad? También logramos ver el gran tamaño de la lengua, de los dientes, de las estructuras del rostro, de los labios, de las manos, por nuestra afinidad, ¿verdad? Esto es importante decirles que esto no tiene que ver con el tamaño de la corteza a la que ellos tienen actividad, sino que la afinidad de la corteza para tener un movimiento específico y una sensación específica en esta área. ¿Cómo? No, esto es una representación que nosotros tenemos, o sea, de la funcionabilidad. Nuestro cerebro tiene una afinidad enorme por el movimiento y la sensibilidad de nuestras manos. Miren el tamaño de las manos, del homúnculo, y también la afinidad para lo motor o el movimiento y la sensibilidad de los labios y de la lengua. Exactamente, la capacidad es exactamente como el cerebro tiene afinidad sobre nuestras diferentes áreas. Okay. Aquí pueden ver lo que les decía, lo de las cortezas, que tenemos la corteza motora primaria, que se encuentra en la circunvolución precentral o prerolándica, y tenemos la corteza donde vamos a encontrar el homúnculo motor. Aquí podemos ver la corteza sensitiva primaria, o sea, somatosensorial o somatoestésica, donde vamos a encontrar el homúnculo sensitivo, ¿verdad? Que van a representar estas áreas de nuestro cuerpo con gran tamaño, como en las manos, los labios, la lengua, que tienen mayor sensibilidad y tienen mayor actividad motora. Aquí logramos ver el área de Broca, que está compuesto por las circunvoluciones, por la opercular, la triangular y la orbital,
en la circunvolución frontal inferior. Aquí logramos observar el área de Wernicke, que está compuesta por la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular del área del lóbulo parietal, y que funcionan como límite del surco lateral y del surco temporal superior. Aquí logramos ver la corteza visual en el lóbulo occipital y logramos ver la corteza auditiva primaria en la circunvolución temporal superior. Sí, dígame. Este es el área de Broca y este es el área de Wernicke. Aquí la tienen apuntada. Este es el área de Wernicke, que está relacionada directamente con la comprensión del lenguaje hablado, y el área de Broca, que representa la articulación lingual. Es decir, lo que nosotros pensamos, conectamos con nuestra lengua, la articulamos para decir la palabra. Dos áreas sumamente conectadas para comunicarnos, ¿verdad? Ok. ¿Le quedó claro eso? Facilito. Eso es lo que vamos a ver.